Este programa está enfocado en investigar la mente y el corazón humanos. Creemos que realmente es necesario aprender para mejorar nuestra calidad de vida. Seguimos con el doctor Claudio Naranjo, pionero de la psicología transpersonal. En este programa vamos a introducir la primera parte del eneagrama, como una suerte de mapa de las pasiones humanas. Como hacemos en todos los programas, vamos a ver el currículum de nuestro invitado. ¿Hay relación entre los problemas del amor y el carácter? Hay mucha relación. Tanto así que, así como antes yo insistía que el carácter es el centro de la neurosis, que más allá de los síntomas, que las distintas formas de malestar físico o psíquico, lo determinante es el carácter, y que la forma de entender la neurosis es entender el carácter. El carácter no es un síntoma, que no es una cosa más, sino que es el centro mismo de los problemas de la persona. Hoy en día estoy insistiendo que el núcleo del carácter, que lo central en la estructura del carácter es lo que pasa con el amor. Algo así como el metabolismo del amor sería. ¿Y con qué categorías podríamos, digamos, diferenciar esos distintos caracteres? Buena pregunta, porque hay muchos sistemas. Hoy en día está en vigencia no tanto el psicoanalítico como el de la Asociación Médica Norteamericana, lo que se llama el DSM-4, es un manual diagnóstico que se ha perfeccionado mucho por la necesidad de responder a las compañías de seguro que quieren saber cuál es el diagnóstico preciso del mal. Pero yo me oriento más de acuerdo a un modelo que no viene del mundo académico, es el eneagrama, es un modelo que nos viene de una tradición esotérica, asiática, de un cristianismo asiático en realidad, que se dice que los últimos siglos ha estado principalmente centrado en Afganistán. Un modelo que solo ha entrado en el mundo en tiempos más recientes a través de Gurdjieff. Gurdjieff a comienzos del siglo XX, una especie de Sócrates ruso, que atrajo un pequeño grupo de buscadores y que escribió algo, pero más que nada se conoce a través de Uspensky, fue un periodista rusa que escribió sobre él. Y es en Uspensky que por primera vez encontramos las afirmaciones de Gurdjieff de que esta escuela de la que él viene, este cristianismo esotérico, tiene como mapa central el eneagrama. El eneagrama es algo así como un mapa cósmico, una manera de representar geométricamente ciertas leyes universales. Es un diagrama de 9 puntos, pero que significa la forma como se explican las cosas a partir de 3 principios fundamentales, algo así como Hegel, tesis, antítesis y síntesis. Aquí es una fuerza positiva o un principio afirmativo, luego otro negativo y un principio reconciliante o neutralizante. Padre, madre e hijo se podrían llamar si uno habla un lenguaje más antropológico, y lo cual es un poco diverso de la Trinidad cristiana, en que desaparece la madre por tratarse de un mundo muy patriarcal, en que se cristalizó esta tradición que no viene, que no figura en los evangelios. Parece haber sido algo que pasó del ambiente del esoterismo del mundo helenístico al cristianismo, igual que los pecados capitales, que tampoco aparecen en el evangelio, pero sí pasaron a ser algo muy importante en la historia de la doctrina cristiana.
Bueno, es una larga historia de cómo el eneagrama ha ido entrando poco a poco en el mundo, pero tal vez para pasar directamente al tema del carácter, diré que esto fue introducido por un hombre que se llamó Oscar Ichazo, vive aún, un boliviano, conectado con la misma escuela madre, la misma escuela de donde aparece Gurdjieff, una escuela de la cual no se ha oído hablar, no es como el hinduismo, el budismo, la tradición tibetana, el sufismo más clásico, no es una de estas tradiciones de las que están en nuestro horizonte mental, una escuela que se ha comparado con el tejido genético de la humanidad, algo que no se mezcla con el mundo, sino que en ciertos momentos históricos. Y Ichazo llegó a Chile y con este y otros temas, y tuve la buena suerte de escucharlo cuando hizo su primera presentación en el Colegio de Psicólogos el año 69. Y después se formó un grupo que se llamó el Grupo Arica en Arica el año siguiente. Yo fui el que seleccionó a este grupo, el que originó en cierto modo la invitación a que este grupo se formara, porque originalmente fue una invitación de Ichazo a mí a trabajar con él, y yo fui atrayendo a mis amigos y después algunos que resultaron no tan amigos. Y en este año casi que estuvimos allí con él, de trabajo muy intensivo, él habló algunas horas del eneagrama aplicado a la personalidad, el eneagrama aplicado específicamente como mapa de personalidad. Y resultó que esto germinó en mí. Hoy en día la gente dice que soy el padre del movimiento del eneagrama porque esto ha cundido en el mundo y todos los que enseñaron originalmente a los que ahora enseñan son gente que aprendió conmigo o que aprendieron con alguien que había aprendido conmigo. Entonces se dice que soy el padre del movimiento del eneagrama, yo digo que soy más bien la madre, porque la semilla viene de tiempos muy antiguos a través de Ichazo y yo fui quien le echó el agüita. Yo fui el que desarrolló la idea. Y yo fui el que formuló las primeras descripciones de los caracteres. Ichazo tenía el ojo clínico como para decir, tú eres... No hablaba del 1, del 4, del 5 como yo después propuse, ahora se hace así. Llega a ser antipático cuando gente que no está compenetrada con el asunto oye a otros que sí hablan, este es un 4, este es un 5. Bueno, Ichazo usaba nombres muy insultantes, este es un ego bench para hablar del vengativo, un ego melan para un melancólico, pero nombres que sonaban muy mal, a mí nunca me gustaron, un ego flat derivado de la palabra inglesa flattery, un halagador. Eran nombres designados que apuntaban a ciertos rasgos característicos, generalmente en forma insultante, porque cosa que no se ha entendido muy bien ahora que hay una difusión más grande de la idea, era intrínseco al sistema de apuntar a lo más incómodo, es como revelar la sombra de la persona, lo que la persona esconde detrás de su persona en el sentido junguiano de la palabra, claro, de la parte social o pública. Entonces yo tuve un grupo en Berkeley en los años 70, 71, 72, 73, que fue cuando primero presenté esto al mundo. Ichazo trabajaba un poco con el eneagrama, pero no describía los caracteres. Y en el momento en que hubo una descripción, que fue lo que se produjo naturalmente en la situación del trabajo mío, en que yo combinaba mi experiencia terapéutica con el eneagrama, ahí se fueron acumulando listas de términos, que un 2 es así, es asá, tiene tales y cuales características, y eso hizo que se tornara transmisible este tema del eneagrama de la personalidad. ¿Qué piensa de esta literatura de divulgación del eneagrama que está proliferando en estos tiempos? Bueno, es una literatura de divulgación, pero muy particular en que es una divulgación que se atribuye mucha autoridad. Yo creo que ha habido una apropiación de lo que surgió en este grupo original en que presenté las ideas, que fue un grupo secreto por razones de que yo estaba sujeto a un compromiso. Se suponía que era una enseñanza muy privada, que esto no iba a salir al mundo.
Y lo lógico habría sido que si alguien va a escribir fuese yo, o Ichazo mismo. Y hay gente que se atribuyó ese derecho a lanzar la cosa. Fueron los jesuitas que, bueno, seguramente se sintieron que esto era un tema cristiano y por lo tanto les correspondía. Y ha habido una actitud como de borrarme del mapa y también de apropiarse de las ideas, agregándole cada autor alguna cosita de su cosecha, muchas veces no muy interesante. Más o menos son siempre las mismas cosas que se repiten en unos libros o en otros, con un vocabulario un poco distinto. Y Ichazo lo llamaba el culto del diagnóstico de la personalidad. Decía que este movimiento hay algo de culto, como que si se exaltara mucho esa capacidad que no es la capacidad de transformar al otro, sino que simplemente de verlo de acuerdo a un sistema que es muy poderoso, de información poderosa. Yo pienso que independientemente de la verdad de lo que Ichazo dice, que él habla de maestreo, hay mucho maestreo, se las dan de grandes maestros porque pueden decirle al otro, tú eres un 4, tú eres un 5, tú eres un carácter de tal o cual tipo. Aparte de eso, tal vez sirva esa difusión porque hay un poder en la información, no para todos, pero para las personas que saben utilizarlo en sí mismo. Les significa mucho darse cuenta que el asunto fundamental en su vida es la envidia, o que el asunto fundamental en su vida es el miedo. Todos tenemos todos los pecados, para hablar en lenguaje cristiano, todas las pasiones, pero algunos tenemos más una u otra. Esa es la idea básica de este sistema, y que los caracteres se originan en el predominio de uno u otro de estos defectos fundamentales. ¿Y nos podrías caracterizar algunos de esos eneatipos y sus dificultades con el amor? Bueno, justo por eso traje estas ilustraciones, porque aquí hay ciertos personajes que ayudan a identificar. Podríamos empezar por el triángulo central del eneagrama. Hay 3 caracteres que corresponden a la intensificación de asuntos que son de importancia más universal aún. Aunque todos tengamos todas las pasiones, todos especialmente tenemos estas piedras angulares, que son el miedo, la vanidad o el narcisismo y la tendencia a dormirnos, la tendencia robotizante, digamos, de repetir lo mismo, de marcar el paso, de vivir automática o reflejamente en lugar de estar vivos a lo que demanda la situación. Entonces, a esto último que estoy hablando, es a lo que se refiere el punto 9 del eneagrama, que es el punto que está en la parte superior. El eneagrama es un diagrama de 9 puntos en que hay un triángulo central, y el 9 arriba se corresponde con lo que en los pecados cristianos es la pereza, pero que los antiguos llamaban la asidia. Es algo así como el adormecimiento de la conciencia, es como la pereza del alma en lugar de ser la pereza del cuerpo. Es algo como la política de avestruz, meterle la cabeza en la arena, no querer enterarse, no meneallo. Y muy famoso entre los personajes literarios es Sancho Panza, que a pesar de su vivacidad, de lo muy simpático que pueda hacerse, es uno que es un seguidor, uno que no inicia nada de sí. Y aquí tengo la imagen de un personaje de la comedia del arte que es el equivalente a Sancho Panza. Es Yanduya, es un goloso, o sea, tiene la misma alusión a la panza. Está brindando, es un personaje muy jovial. Esto es un carácter jovial, un carácter amable, un carácter de persona que le da mucha atención al otro. Pero volviendo a nuestro tema del amor, es una persona que falla a ese mandamiento cristiano de amar al prójimo como a sí mismo, pero en el sentido opuesto a la mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente es egoísta. Este es demasiado altruista, o no es suficientemente egoísta. Es una persona que se ha aprendido a no escucharse a sí mismo, que ha aprendido
a adaptarse demasiado, que ha aprendido a buscar el amor del otro, siendo demasiado acomodaticio, una persona que comienza la vida sintiéndose que, bueno, a veces es una familia muy numerosa, que no alcanza el amor de los padres para todos, entonces se acomoda, se resigna y es como si dijera, voy a colaborar con mis padres en lugar de reclamar, como decir, a ver cómo yo puedo ayudar, a ver cómo puedo yo no molestar, haciéndome demasiado presente. Uno que aprende a ponerle buena cara a la frustración. A veces tenemos imágenes de personas, de curas de campo, así, muy rosagones y gorditos, ¿no? Sí. Esas personas naturalmente amables son personas a quienes algo les faltó, pero que aprendieron a no quedarse pegados en la frustración, sino que todo lo contrario. Entonces no tienen suficiente contacto con sus deseos, han perdido contacto con su instintividad, con el niño interior, se hicieron grandes, se hicieron mayores demasiado prematuramente, el hombre que no tuvo infancia, se dice a veces. Sí. Aquí tengo una imagen que es una idea de Quino, pero que aquí un artista chileno ha imitado. Es un conjunto de personas que van como grupo con una pancarta que es como el líder, pero no es un líder con una cabeza, es un líder con todas las cabezas de que ellos no tienen. Es una condición de vida, este carácter de uno que no se individualiza, y es como si tuvieran una especie de miedo a la individualidad, miedo a decir yo pienso esto, yo pienso aquello. Entonces, cuando llega el momento del encuentro amoroso, no es un encuentro entre dos personas que están cada una parados sobre sus propios pies. En la terapia gestáltica se habla de confluencia. Es un confundirse uno con el otro, no es un encuentro entre dos personas enteras. Se puede decir que su amor es un amor abnegado, pero en cierto modo un amor sin interioridad no es completamente amor tampoco, es como un amor al nivel de conducta. Vamos al carácter que está en el punto 6, ese es el miedo. Hay distintas manifestaciones del carácter centrado en el miedo, hay varios caracteres centrados en el miedo. Uno es un carácter inseguro, otro es el tipo Hamlet, el indeciso, que tiene miedo de equivocarse y grandes cargos de conciencia, estoy haciendo lo justo o no, tiene las mejores intenciones, pero un carácter muy angustiado. Y hay un carácter también valiente en la superficie y cobarde detrás de esa máscara de heroísmo. Y aquí tengo la representación de eso, solo que la espada no se alcanza a ver en esta imagen. Es la comedia del arte es que están todos representados. La comedia del arte es el movimiento del cual surgió la ópera, es un movimiento renacentista de improvisación en que se habían reconocido estos caracteres y se hacían miles de combinaciones antes de que pasaran a textos literarios ya como los de Goldoni y otros que se empezaron a repetir textualmente. Entonces uno de esos personajes era el capitán Spavento, que en el mundo latino es el capitán Matamoros. Y aquí se lo ve muy bien como esta inclinación del cuerpo hacia atrás y revela que está muy asustado de que en realidad está agrediendo al otro. Claro. Es un carácter que se enoja fácilmente, pero es como el perro del cual se dice que el perro que ladra no muerde. Es un asustar al otro para que no me ataque. Hay una idea como que la defensa mejor es el ataque. El asunto del miedo en materia de amor es que se establecen vínculos de autoridad y sumisión. Es como si la persona temerosa le dice al padre, que es la figura original de autoridad, me hinco ante ti, ahora quiéreme. Tú quieres autoridad, te doy la autoridad. Yo, niñito bueno, hago tu voluntad. A menos que el que toma la vía más agresiva
ama y odia al padre y se termina poniendo en su lugar. Entonces, como hay personas que, como solucionan su propio miedo ante los demás, se suben sobre la tarima, empiezan casi a vender protección. Tú sé bueno conmigo, tú reconóceme como jefe, reconóceme que yo soy el sábelo todo, entonces yo te doy mi protección, yo te doy mi amor, pero es un amor tiránico. Aquí hay una imagen muy interesante de los cartoons, imágenes como de Ku Klux Klan, con signos que dicen deténgase, ceda el paso, precaución, todo un ambiente de miedo. Y esto alude a que en este carácter hay una cosa arquetipizante, hay una tendencia del miedo a crear ídolos. Claro. Así como el ídolo de la autoridad, el ídolo paterno originalmente, hay ídolos más que terrenales. Se reviste el miedo de una justificación ideal. Pasamos entonces a la vanidad. En el vértice derecho del eneagrama, opuesto al miedo, de modo que el miedo es más masculino, la vanidad más femenina. Estadísticamente se da así. Hay conexiones, estas líneas en el eneagrama representan también líneas de fuerza, es como si una cosa está detrás de la otra, el miedo está detrás de la vanidad. Es como si en el corazón de la vanidad hubiera miedo. Y la vanidad es el resultado de que la persona que tiene miedo a mostrar la propia cara termina confeccionándose una máscara para que lo represente en el mundo de afuera. Entonces el personaje aquí tengo para ilustrar la vanidad, que de la comedia del arte, es una dama que tiene un aspecto particularmente enmascarado, tiene algo de muñeca de porcelana, y eso es muy fiel a la realidad. Hay algo de muñeca en la Barbie es una caricatura de ese tipo. Esta dama además tiene muchas cintas, obvia alusión al recubrirse de cosas. Puede ser simbólico también el que la persona se recubre no solo de vestimenta, sino de ideas interesantes, de citas de autores famosos, o lo que dicen los periódicos, en fin, una persona adornada, el abanico en la mano de estas personas. Ahora, en cuanto a la economía del amor, se puede decir que esto es resultado de que hay tanto deseo de ganarse el amor a través de poner buena cara, que se sobredesarrolla el cuidado de la imagen, como que nunca fuera suficiente. Es una imagen demasiado cuidada. Lleva a que la persona también termina siendo demasiado controlada. Por ejemplo, una persona que tiene este carácter habla muy bien, pero todo lo que dice está como para la prensa ya. Y se termina siendo una forma un poco aburrida, un poco muerta, como voz del locutor. Claro. En el amor, entonces, hay una pasión de agradar. El resultado no siempre es que se agrada tanto, es como si una pasión de agradar que se apoya tanto en este aparato de la máscara, no tiene el misterio de un amor verdadero, no tiene, como que no sale de las tripas y se siente que no sale de la tripa, entonces no encuentra tanta correspondencia en el mundo. Sí. Aquí hay una representación de eso en este cartoon. Aquí hay un hombre que quiere mostrar músculos, le muestra a su compañera sus músculos, pero ella está mirando a un músculo de más abajo que no la complace, está demasiado flácida la parte en que ella está interesada, y es como simbólico esto de la situación en que de tanto mostrar algo que es la parte que vende la persona, su propia esencia está desvitalizada. Entonces, resumiendo, es un amor narcisista, un amor en que la persona da mucho, y puede manifestarse eso en que la persona se hace un producto de sí misma, quiere mostrar su producto para hacer gustar, hasta termina olvidándose de lo que quiere es amor, porque parecería que lo que quiere es simplemente su propia eficiencia, porque sí. Aunque lo he presentado como un carácter femenino, esta idolatría por la eficiencia
ha impregnado nuestra cultura, es como está el corazón de toda de la era tecnológica. Hay en esto un elemento psicológico muy fuerte, la eficiencia y lo rápido y lo expedito, y termina creando una deshumanización, promoviendo un descuido de lo propiamente humano, esta preocupación por lo visible, por lo tangible. Yo, Claudio, te agradezco muchísimo y bueno, nos quedaron varios eneatipos afuera. Te invito a otro programa, ¿no es cierto? Bueno, en una sentada más yo creo que los terminamos todos. Bueno, muchas gracias. A ti. Como vimos, el eneagrama nos presenta los rasgos básicos de nuestras personalidades divididas en 9 eneatipos. Hoy conocimos la tríada fundamental, compuesta por el 9, el 6 y el 3. En el próximo programa vamos a completar este tema. Muchas gracias. Este programa está enfocado en investigar la mente y el corazón humanos. Creemos que realmente es necesario aprender para mejorar nuestra calidad de vida. Hola, ¿cómo están? Hoy es nuestro último programa con el doctor Claudio Naranjo. En el anterior, él comenzó a introducirnos en el tema del eneagrama como un mapa de las pasiones humanas. Hoy vamos a terminar de ver este tema. A continuación, vamos a ver el currículum del doctor Claudio Naranjo. Claudio, me gustaría que nos siguieras contando sobre los eneatipos. Con mucho gusto. Quiero empezar con el 1, el punto 1. Sé, es arbitrario de donde se comience, pero voy a seguir un orden que no es el circular, sino el orden de esas líneas que no he explicado, no habría tiempo para explicar, que organizan el eneagrama en términos de ciertas polaridades. Algo se va a entender implícitamente. El 1 representa entre los pecados capitales, los pecados de la Iglesia, la ira. Y eso puede en ciertos casos ser algo que se ve, algo obvio, como en este personaje de la comedia del arte que lleva un puñal, la daga, quiere hacer alusión a que es un agresivo,
pero más que un agresivo en el sentido de violencia, hay otros que son más agresivos. Los lujuriosos, por ejemplo, son más agresivos. Este es un crítico. Yo lo llamé, cuando empecé a enseñar esto, lo llamé el perfeccionista. Es uno que está siempre encontrándole la falta al otro, o algunas veces es un perfeccionista hacia adentro, uno que nunca termina de sentir que lo ha hecho bien y que tiene exigencias muy grandes con respecto a sí mismo. Puede ser también un carácter aristocrático, y hay algo de eso también en esta figura que se llama Pantalone en la comedia del arte. Pantalone es el viejo antipático. Generalmente le está cuidando el trasero a una sirvienta que se llama Colombina, que es muy atractiva y muy dada a las aventuras amorosas con Arlequín. Eso es otro cuento. Entonces este personaje es uno que está como... el Cenex lo llaman a veces, el viejo, que aunque sea joven puede tener mentalidad de viejo en el sentido de que está ejerciendo esta autoridad. Y como cartoon ilustrativo, aquí tengo una imagen de un padre que le está negando su amor, su aprobación, su validación a un niñito, a un hijo, a quien implícitamente le está sintiendo que es muy malo. Claro, desde el punto de vista de sus propias normas perfeccionistas, ninguno está a la altura, todos son malos. Y él mismo se eleva en su propia imaginación a una gran dignidad. Traducido en términos del funcionamiento del amor, es un amor demasiado superior. Es una persona que, aunque diga tenerle muy buenos sentimientos a otro, de alguna manera lo está disminuyendo. Hay un muy buen caricaturista en palabras, Canetti, que dice que hay una señora que se llama, cuya mirada inspira blancura. Es tan blanca, tan limpia, tan impecable, que uno se siente asqueroso junto a ella. Entonces hay algo así de que es un amor que no reconoce al otro, que no valida al otro. Sería una deformación de este amor apreciativo, este amor filía que yo llamaba. Sí. Es como que el perfeccionismo se satisface de este amor apreciativo, o no se satisface, nunca termina de satisfacerse. En cambio el amor erótico está demasiado prohibido, demasiado condenado. Me voy al 4 entonces. Desgraciadamente del 4, que corresponde a la envidia, no tengo una imagen de la comedia del arte. Debía tener el Polichinela, que es un jorobado un poco afectado y bastante destructivo. Después se transformó en el Punch inglés. Polichinela es es alguien que se puede entender desde la envidia, que es una emoción de que algo le falta a uno que otro tiene. Es como querer estirarse. La afectación tiene que ver con eso de como estirar el cuello para verse más alto de lo que uno es, como no llegan nunca a ese ideal, pero es un gesto distinto del perfeccionismo, que es como darse órdenes a sí mismo. El perfeccionista, esto es como querer estirarse más bien. La personalidad de personas que son muy relamidas, muy complicadas. Aquí tengo un cartoon de perfeccionista en varios cuadros, de un humorista americano, Pfeiffer, de una mujer que cultiva su culpa como una flor, y cuando crece, con el paso del tiempo, amanece ya la culpa amenaza con devorarla. Entonces la corta y la pone en un marco y la exhibe. Es como la transformación de la neurosis en arte. Hay una cierta afinidad con el arte, es un carácter artístico, un carácter romántico. Hace poco alguien le decía a una amiga mía, yo fui a taller tal y cual y descubrí que era 4, y mi amiga, pensando que manejaban el enegrama como yo lo hago, dijo, la envidia. No, el arte. Es como que hay personas que venden enegrama en términos más propagandísticos, que la gente se siente bien. Yo soy el artista, yo soy el romántico, y no ven que eso es la expresión de un defecto sobre el cual hay que trabajar, y por ahí está la llave a que
que esto sea útil para algo. Pero es un rasgo eso, que la persona tiende a ser muy desvalorizadora de sí misma. Y en el amor también, es un amor que no se siente, en que la persona no se siente con derecho a ser amada. Y pues, tú puedes tomar una actitud masoquista, puedes tomar una actitud de que cuando le llega algo bueno dice, pero yo con qué méritos, ¿cómo puedo recibir esto? Puede invalidarlo, incluso puede decir, si tú me amas a mí, ¿qué clase de persona eres tú? ¿Acaso tú no sabes discriminar? Como que de alguna manera una persona que se mete en un hoyo, que se perpetúa su condición de no merecer, su posición carencial, siempre está como en una permanente adicción al amor insatisfecho, sí. Demasiada frustración, demasiada negación. Se podría caracterizar esto como el amor enfermedad. Proust ha hecho un gran estudio psicológico de eso, toda su gran novela, En busca del tiempo perdido, es la expresión del dolor del amor, el amor siempre celoso, el amor siempre idealizando algo que está allá lejos, a la vuelta de la esquina, pero no esta esquina sino otra de más allá, siempre algo inalcanzable, mucho anhelo, pero poca llegada. Y del 4 vamos a pasar al 2, en el eneagrama es como una vuelta, movimiento retrógrado. La envidia es un sentirse muy en la carencia, que algo le falta, y el orgullo es como la compensación de esta carencia, en que la persona que tiene la envidia en el fondo de sí aprende a negarla y decir, yo no necesito nada, yo estoy rebosante. Entonces esa posición es menos dolorosa, es la menos dolorosa en el eneagrama, una de las dos menos dolorosas. Y los padres de la Iglesia pusieron al orgullo en el primer lugar entre los pecados capitales, tal vez para compensar de que los orgullosos se sienten muy cómodos. Había que ponerlo como materia de doctrina, que el orgullo es muy grave, porque los orgullosos se sienten muy bien, están contentos consigo mismos y inspiran también algo agradable. Aquí tengo este personaje de la comedia del arte tan conocido, la Colombina, que es, como se dice en el mundo italiano, una serva padrona, una sirviente que se apodera de la casa, se hace patrona por sus encantos, por su manera, por su desplante, aquí con las manos en las caderas, con su capacidad de tomar autoridad, de decirle al otro, pero ¿qué te has figurado? Tiene un gran ascendiente. Y tengo una imagen de esta personalidad tan encantadora, pero de una forma tan invisiblemente encantadora que no se le ve, como la otra que tan llena de cintitas y todo eso, no se le ve el acto histriónico, porque es tan histriónica que el histrionismo no lo parece. Es decir, un histrionismo bien hecho realmente se hace como realidad. Sí. Y aquí tengo una imagen que tomé de una revista americana, en que en el banquillo de los acusados está una mujer por haber asesinado a su marido, y él ya le está dando al juez una explicación, ella con una pierna graciosamente levantada, con una minifalda y con un collar y un sombrero todavía en el banquillo de los acusados, como para ganarse la simpatía de todos, para usar sus encantos en su ventaja. Le está diciendo al juez, y de repente el hombre al que yo había amado, pero ya no era él, era como si yo le estuviera disparando a cualquiera, como una persona que desde sus emociones puede justificar actos aparentemente inadmisibles desde su mundo interior, una subjetividad que se hace presente en una forma avasalladora. Una persona que puede romper todos los cánones, todas las reglas desde el yo quiero o desde las emociones. Solo la emoción cuenta, es un tipo muy emocional y muy convincente. Se lo llama hoy en día el carácter histriónico. Entonces, ¿qué pasa en el amor? Estos son los especialistas en el amor.
Son personas cariñosas, son personas que saben ganarse el amor, son personas muy seductoras. Algunos seducen como mujeres vampiresas, otros seducen como hombres que seducen multitudes, como Napoleón, seducen sociedades. Puede otro tipo de personalidad ser como la seducción del niño bueno, cariñoso, que se gana a la figura paternal o al maternal, una persona que es cálida, que es simplemente cálida. Pueden ser a veces muy caprichosos y hacer valer sus impulsos desde la simpatía. En fin, es como el mundo del amor, sus especialistas en el amor, con el problema de que cuando todo es amor, algo empieza a flaquear en la vida, como se hace un poco vacío. Los japoneses decían de los occidentales, ¿por qué tanto amor cuando hay otras cosas en la vida? Es digamos, el amor-pasión, sí, sí. Que mientras funciona muy bien, pero cuando se rompe la relación, ahí sí que llega la gente a los consultorios psiquiátricos. No solo las mujeres abandonadoras, sino los abandonados. Paso al 8, el 2, hay un movimiento hacia el 8, el 2 es un carácter muy emocional, muy tierno, muy amoroso. El 8 es un movimiento un carácter muy macho, muy agresivo, muy fálico narcisista, se ha dicho en el mundo de la psiquiatría. Wilhelm Reich usaba mucho ese término. Es fálico, es un carácter muy sexual. Narcisista también, un carácter que está diciendo, mírenme a mí, yo estoy al centro. Y aquí está personificado en el mundo de la comedia del arte, en este repertorio antiguo de los caracteres que existía en Italia y con variaciones en Francia, en otros países europeos también. Aquí está el personaje que se llama Brighella, que es un charlatán de feria, muy mentiroso, pero sabe vender cualquier cosa, con su simpatía, ¿no? Vende con un vínculo hacia el otro que es amistoso, ¿no? Este Brighella, ¿qué clase de amor despliega? Es un amor muy aprovechador. Se está echando al otro en el bolsillo, está trampeándole al otro. No es un gran amor el que hace tanta trampa. La palabra Brighella tiene que ver con peleador, es un agresivo. De modo que es un amor un poco como para ganarse al cliente, por ganarse al otro, para compensar un poco el hecho de que se le está sentando encima, que está aplastándolo, para que no se dé cuenta al otro que se está arrasando con sus intereses, ¿no? Claro. Como la manifestación afectiva de un vendedor, ¿no? Para que el otro no le ponga problemas. Y aquí en el cartoon está muy brutalmente expresado esto con un gordo enorme que está buscando una criatura y no se da cuenta que está sentado sobre ella. El otro está con los ojos salidos, con la lengua afuera, y él está diciendo, ¿pero dónde se metió esta criatura? Este no es un simpático como Brighella, es otra variación del mismo carácter. Pero es es como decir, el amor aquí es un amor avasallador, es un amor violento. Mal se lo puede llamar amor, es casi un contraamor, un desamor. Pero, en fin, si se habla de cuál es la patología del amor, cuál es la manifestación del amor en un carácter así, tendríamos que decir algo así, como amor rabioso, amor explotador. Nos vamos del 8 al 5, que es como ir del bruto al delicado, del exageradamente aplastante a uno que se deja aplastar demasiado fácil. El contraste de esos dos, hay un gran documento histórico, literario, es que es la carta de Kafka a su padre, es la carta de un 5 a un padre 8, la carta de un delicado que toda su vida fue aplastado por alguien que tenía un carácter como de carnicero, un hombre práctico, de negocios, que tenía ciertas cosas, y el otro nunca pudo ser el mismo frente a esto. Entonces aquí en el personaje de la comedia del arte se ve uno que como que no está pisando el suelo, como que no le llegan los pies al suelo, que no está plantado sobre sus pies, está un poco como
en el aire, tiene la cabeza en las nubes, diríamos, y en la chaqueta tiene toda clase de símbolos astrológicos, numéricos, un poco como se decía de Tales de Mileto, que una vez que se cayó en un pozo puede mirar a las estrellas. Es una persona que ni siquiera tiene la coordinación del movimiento, que camina un poco en forma, mal coordinada, no tiene la gracia de la conversación, del moverse, es un torpe. Esto es lo que se llama un carácter esquizoide en el mundo de hoy, es un carácter demasiado retirado. Entonces, ¿cuál es el amor entre los esquizoides? ¿Qué pasa con el amor en los niños autistas? Estos que están replegados exageradamente sobre sí mismos, como que les faltó mamá y aprendieron a vivir como haciendo una isla de su universo personal, sin vínculos fáciles con el otro. Es una falta de fe en el amor, en primer lugar. Es como si la persona sintiera es mal negocio entrar en relación con otros. Las relaciones son algo como para arreglárselas, pero no hay una visión del amor como cosa deseable. Hay una sexualidad, eso es instintivo, hay deseo de protección, es instintivo, pero hasta cierto punto estos son problemas, porque acercarse demasiado al otro significa que el otro se le mete a uno, que le interfiere. Muy cansador estar con el otro. Este es el tipo de persona que necesita de la soledad, necesita descansar del otro, está solamente cómodo cuando está consigo mismo. Es como si la persona está protegiendo la pureza de su mundo interno, pero exageradamente, entonces se queda demasiado solo. Este cartoon es muy decidor, también de Pfeiffer, este gran humorista americano, que pinta aquí una especie de hippie, que está muy despectivamente diciendo la política es una mentira, así que yo me he alejado de la política recurre a la historia, así que yo, que era estudiante de historia, me desinteresé de eso, y la historia es cosa de libros, y yo me he alejado de los libros, he dejado de leer, los libros se hacen con palabras, yo he decidido que es mejor separarse del mundo de las palabras, así que termina él cerrándose la boca, poniéndose unos anteojos negros, pero ¿cómo va a vivir sino que mendigando? Entonces se pone un avisito que dice limosna para el puro. Es una posición de como decir, mi reino no es de este mundo, pero hasta tal exageración que aunque tenga una conexión espiritual, una persona que no logra traer esa espiritualidad al mundo, termina siendo algo así como un esquizofrénico. Y me paso al siguiente, que es el polo opuesto, en que este es un aislado, el otro es expresivo. Este no habla, es un lacónico, no sabe expresarse, no sabe manifestarse. El otro tiene mucho encanto, el otro sabe hablar, convencer de cualquier cosa. Es el carácter goloso, de acuerdo a los pecados, esta es la gula, que es algo así como darle demasiado importancia al placer en la vida. El placer es importante, pero no debía ser lo central en la vida. La persona sana necesita una cierta sana capacidad de enfrentarse a la frustración, a las cosas desagradables y no salirse de su camino. Y el goloso es uno que está tan adicto al placer, a la comodidad, o le tiene tanto horror a sufrir, que se sale de su camino, se torna demasiado acomodaticio o se defiende con una alegría ficticia. Y eso está encarnado en el personaje célebre de Arlequín, que es un saltarín, como que está por la vida alegremente dando saltos por encima de las realidades de la vida, como pasando por alto el sufrimiento, desconectándose de la realidad a través de un implícito mirar a través de cristales de rosa, podemos decir. En psiquiatría se habla de una defensa maníaca, una defensa hipomaníaca, es un alegre que es alegre más allá de la cuenta. Cuando se dice yo estoy bien, tú estás bien, hay una cierta realidad en esa posición, hay gente que se martiriza demasiado, pero también hay un propasarse con eso de yo estoy bien, tú estás bien, todo está bien. Esto lo llamaba uno de los primeros
caracterólogos, un amigo de Freud, Karl Abraham, como el carácter oral optimista, carácter oral receptivo. Es un niño mimado que quiere que le den todo, la brieva pelada y en la boca. Así que en el amor es un amor placer, es un amor demasiado, que confunde demasiado amor con el que me den lo que yo quiero. Que siente desamor allí donde le ponen límites. El pecado de este tipo de personas es la indulgencia. Pide demasiado indulgencia, es demasiado indulgente. Cuando le toca criar a sus hijos no sabe ponerle límites. Se tiene que seducir a sus hijos con su indulgencia y no les da entonces una educación en la realidad. Aquí tengo como una nota cómica, una imagen que tomé también de una revista americana, en que ¿cómo se llama? El maître d'hôtel le dice a los que están allí con el menú, yo me llamo Jerry, es un toque muy personal, ¿eh? Yo me llamo Jerry y las langostas que usted han elegido se llaman Ágata y no sé qué respectivamente. Esta exageración de darle nombre hasta las langostas que ellos se van a comer es como una caricatura de la amistad o la amistosidad llevada hasta el oportunismo. Es como decir, somos tan amables en este restaurante, nuestra norma es estar democráticos también, tan amistosos con los clientes, que nosotros nos individualizamos, damos nuestro nombre, pero es como que se le pasa al darle nombre hasta la comida. Bueno, y eso terminamos en la vuelta. Bueno, la verdad es que es como un punto de partida en realidad, ¿no? ¿Qué consideraciones finales nos podrías dar? ¿Cómo podemos hacer con toda esta información que vislumbramos a partir de todo esto que dijiste? Bueno, eso daría para otra, para una hora elaborada, pero a ver, en síntesis, digamos que hasta cierto punto el trabajo se hace solo, hasta cierto punto cuando una persona reconoce, esto soy yo, porque la persona tiene tanta sinceridad que le basta con pocas palabras, como eso se dice a buen entendedor, pocas palabras basta. Alguna persona se reconoce, mi asunto es el orgullo, mi asunto es el miedo, mi asunto es, yo soy un lujurioso de estos que andan allí en actitud explotadora y no dándome cuenta de las consecuencias que tiene para otros mis actos. Para ellos, darse cuenta de cuál es el vicio fundamental del pecado capital, en el sentido de caput, el que está a la cabeza de todas las demás cosas, eso es el comienzo de algo reparador. Yo creo mucho en, aunque no me gusta mucho lo eclesiástico, la formulación doctrinal de que se necesita confesión, se necesita el confesarse las cosas como son, decirse ciertas verdades a sí mismo para poder luego reconocerlas ante los demás, desenmascararse, es importante. Y luego, después de la confesión, la contrición. Hay personas que oyen esto y se conmueven profundamente. Y estas son las personas que entran en el espíritu del trabajo. Y dicen, ¡qué horror! Pero si la vanidad ha movido mi vida, pero si yo no he sido capaz de amor ninguno, si yo he estado de cara al público toda la vida y no estoy siendo yo mismo. Esta fase de contrición es muy importante y eso, para que pueda ponerse en movimiento, muchas veces requiere de un trabajo grupal, en que las personas se estimulan unos a otras en ir más adelante con el reconocimiento de cómo son. Y por último, a veces se necesita un especialista en cavar y desenterrar cosas, ¿eh? En el mundo de la terapia, en el mundo de la orientación espiritual, hay especialistas que manipulan el grupo para que el grupo funcione mejor. Bueno, muchas gracias, Claudio. Encantado una vez más. Espero que sirva. Sorprendente, ¿verdad? Es un enfoque claro para describir 9 tipos de carácter a través de las pasiones. En el próximo programa nos va a acompañar el doctor Norberto Levi, quien a partir de su línea de trabajo nos va a ilustrar cómo trabajar con el miedo.
Enneagrama.